Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Damos apertura a otro capítulo de Bocas del Tiempo, aquí en vivo, en directo por NPI, como todos los miércoles de 21 a 22. La presentación de la poesía hace alusión al día de mañana, donde tenemos el Día de la Guarania, 27 de agosto, es el Día de la Guarania, esa melodía tan propia, tan orgullosamente paraguaya, con una poesía que le dedicara el mismísimo maestro Augusto Roa Bastos. Y le damos la bienvenida, antes que nada, a mi compañero, mi coconductor, el doctor Enrique Sánchez. Enrique, gracias por estar siempre. Un placer, Andrés, un placer estar con todos ustedes y bueno, recordando aquella guarania cuando decía José Asunción Flores y le preguntaban por cuestiones en ese momento políticas, la guarania es un invento suyo. Y él dijo, la guarania es de mi pueblo. Brillante, brillante, Andrés. Placer, Andrés. De uno de los creadores de la guarania. Así mismo. El creador. Sí, Renan, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de vuelta. Estuviste enfermito la semana pasada, así que estamos contentos con esa pronta recuperación. Sí, buenas noches, un placer, Andrés. Muy bien, nuestro virtuoso violinista de cada miércoles, Renan Retsiegel. Vamos a poner en contexto del tema del cual vamos a charlar esta noche y enseguida presentamos a nuestro invitado. Derecho, economía y política durante la pandemia. Este tiempo inédito para el mundo es un tiempo de aprendizaje, de avances y retrocesos en las diversas áreas de la actividad, el derecho, la economía y por supuesto la política. Hoy queremos darle una mirada academista a estas aristas determinantes y condicionantes de la vida diaria de los ciudadanos. Las libertades restringidas, los decretos, el valor jurídico, vida, está más protegido en la cima del orden de la prelación de las políticas de los estados. De esto y más conversaremos esta noche en Bocas del Tiempo con el doctor José Antonio Moreno Rodríguez, presidente de CEDEP, Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política. Muy bien, doctor José Moreno, muchísimas gracias por estar, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir. Muchas gracias, Andrés, y bueno, un gusto estar aquí hoy contigo y con Enrique, también otro viejo amigo. Así que, bueno, creo que nos convoca un tema sumamente interesante. En un año en que el CEDEP, el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, está cumpliendo los 20 años y estamos haciendo una cantidad de eventos conmemorativos. Hemos tenido la presencia ya de varias figuras muy importantes mundiales en distintos temas que teníamos previsto la venida de ellos, pero finalmente los tenemos a varios por videoconferencia, por esta situación de pandemia que muy bien señalás, genera una cantidad de problemas y desafíos jurídicos, ¿no? Claro, desafíos jurídicos que a veces uno los tiene o los puede advertir en la vida diaria, pero siempre es interesante conversar con la gente que mira un poco más el bosque. Nosotros estamos en el día a día, de repente nos perdemos mucho en los detalles, pero gente como ustedes que hace ese trabajo de análisis, de estudio profundo, siempre es importante darle esa mirada, entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a venir en el mundo dentro de unos meses, cuando esto vaya pasando. Ojalá sea así, Enrique. Así mismo, Andrés. Y justamente el centro CEDEP obviamente tuvo que haber tenido necesariamente modificaciones en su objetivo este año. Le tocó, como está diciendo mi querido doctor, tu aniversario en un momento más crítico de la humanidad de los últimos por lo menos 100 años. Y obviamente en base a eso, doctor, ¿cómo se encuentra el CEDEP hoy con las actividades, con los objetivos? Un poquitito, si nos podés contar un poco acerca de eso. Así es, efectivamente, Enrique, la pandemia planteó para el CEDEP una serie de desafíos, particularmente con respecto a varios eventos que nosotros teníamos previstos de manera presencial. Teníamos prevista, por ejemplo, una conferencia muy grande que la llevamos adelante todos los años en distintos países de las Américas, convocada por el CEDEP, es una conferencia de arbitraje, que este año la teníamos que haber llevado a cabo en Montevideo, Uruguay, y no pudo ser, tuvo que postergarse para el año que viene.
Andrés, vos conocés Claro, bien de esa conferencia porque estuviste en Medellín en una de sus ediciones, creo que fue en el 2012, ¿no? 2013 creo que fue en la Universidad de Medellín, realmente una experiencia muy interesante. Antes habíamos hecho 2 veces en Asunción, 2 ediciones en Asunción, y aquella creo que fue la tercera y se hizo en Medellín. Allí tuve el gusto de conocerte personalmente, doctor, y hace rato que no hablábamos. Así es, y es una de las historias de suceso del CEDEP. El CEDEP organizó por primera vez esta conferencia que hoy día es la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje. Exacto. Hoy por hoy es la conferencia latinoamericana para el mundo, es la que convoca a la mayor cantidad de árbitros, varios de ellos considerados los número 1 en esta especialidad que continuamente año tras año están participando de este evento. Empezó en el año 2009, aquí llegamos a organizar en el Banco Central un evento con más de 1.300 participantes y había más de 80 expositores, ¿verdad? Entre ellos juristas y árbitros que están en los casos más importantes, qué sé yo, era el Eurotúnel o si no era el problema había una cuestión compleja de una inversión en China, después había, y ese tipo de gente es la que participa en este evento anual. Ahora, doctor, hay mucho todavía, mucha tela por cortar en el tema de arbitraje post pandemia. Es decir, hoy el escenario mundial que se está presentando probablemente va a traer mucho trabajo para la gente que tiene esa especialidad de arbitraje dentro del derecho. Contanos un poquito, ¿qué advertís que se viene en materia de litigios a nivel mundial con cuestiones de arbitraje? Bueno, ese es un tema que me toca muy de cerca por mis inclinaciones académicas, ¿verdad? Porque como vos sabés, Andrés, yo soy profesor de obligaciones y contratos, y en esas materias se estudia precisamente el problema de la fuerza mayor y la imprevisión, ¿verdad? Exacto. Que son 2 figuras que tiene el derecho que permiten que eventualmente un contrato al que afectan alteraciones importantes en el tiempo, que ese contrato pueda ser revisado o terminado. Entonces hay un desafío realmente grande por delante de qué va a pasar con todos los contratos, porque hoy día nuestro sistema social se estructura en torno al contrato. O sea, lo que tenemos no es un papá Estado diciendo lo que va a hacer cada individuo, sino cada individuo el que está decidiendo qué va a hacer de su vida a través del contrato. A través del contrato entonces uno se va atando. Uno decide dónde trabajar, después con el producido del trabajo decide dónde invertir el dinero, si compra un vehículo, si lo asegura, si saca un crédito, y eventualmente si todos los contratos, toda esa infinitud de promesas cruzadas que tenemos en una sociedad se incumplen, porque hay una situación excepcional, entonces el sistema se desmorona. Entonces realmente la pandemia plantea un desafío muy importante de cuándo es que se puede revisar un contrato, en qué tipo de situaciones excepcionales y bajo qué circunstancias especiales se puede dejar sin efecto. Te doy un ejemplo, Enrique, doctor. Cuando hoy me llamaba una persona y me preguntaba, estoy cesado en mi trabajo, me cesaron hasta julio, hasta agosto, y ahora me volvieron a comunicar que estoy cesado hasta diciembre. ¿Y qué hago? Y bueno, entonces la primera pregunta que le hace a esa persona es, ¿qué tipo de contrato tenés? ¿Tenés un contrato laboral o tenés un contrato de prestación de servicio? Uno lo rige el Código Laboral, el otro lo rige el Código Civil. Entonces, es tan importante el derecho que rige la relación de los particulares entre sí, porque de ese contrato va a salir la solución del problema. Entonces, si eso ocurre entre una persona que presta servicio con una empresa, no me quiero ni imaginar, doctor, los contratos multimillonarios que a nivel mundial se resintieron. Y te doy un ejemplo, vos sos un hombre del fútbol. La televisión, por ejemplo. Enrique también conoce muy bien de cerca el tema. La televisión en todo el mundo, con los clubes, con las asociaciones nacionales. No hubo fútbol, ¿cuánto tiempo? Tenía que pagar, no tenía que pagar, le tiene que devolver la prestación que no le dio. Es decir, por suerte el fútbol está volviendo y de a poco está pagando lo que no pagó en mucho tiempo. Pero relaciones como esas, me imagino a lo largo y ancho de todo el mundo, debe haber movido bastante el tema del derecho de arbitraje. Movió bastante, incluso hay ya casos que se plantean en distintos países, casos de
dilaciones en la construcción de puentes, problemas con infraestructura, con el establecimiento de empresas, una serie de situaciones que se plantean que hacen que los contratos no puedan ser cumplidos así como estaban pactados. Más aún porque muchas veces hay restricciones del Estado que impiden la realización de ciertas actividades, lo impiden de manera temporaria o permanente. Y eso plantea un problema a nivel de contratos entre particulares o contratos entre empresas, pero plantea también un desafío muy importante, y esto es algo que se viene, acuérdense lo que le estoy diciendo, en los próximos años van a haber muchos litigios y de mucha envergadura contra los países con motivo de violación a normativas relativas a inversiones. Exactamente. Y esto es algo que ya está afectando a algunos países que ya están sufriendo demandas. Paraguay todavía, hasta por lo menos hasta donde yo sé, todavía no ha sido demandado por ninguna empresa que haya sido afectada por alguna medida del Estado, pero Paraguay suscribió una cantidad de tratados de inversiones, tiene más de 20 tratados bilaterales de inversiones, entre ellos con casi todos los países relevantes con respecto a las inversiones que se están haciendo aquí en Paraguay. Entonces, eventualmente una empresa, una industria, una constructora que se instale en el país y que padezca restricciones, y si esas restricciones se consideran eventualmente como violaciones a normativas de inversiones, eso puede representar realmente una responsabilidad muy grande para los estados. En Perú, por ejemplo, el caso muy famoso es de una concesionaria de rutas que el gobierno dijo, no, ya no podemos cobrar peajes por motivo de la pandemia porque es insalubre que el ciudadano reciba la mano del ticket en el ventanillo. La mano, el ticket, etcétera. Y entonces suspendió el cobro de peaje. Y ahora tenemos la concesionaria reclamando al Estado. Y estas son demandas realmente importantes muchas veces que comprometen la responsabilidad de los estados. Claro. Doctor, una consulta antes de entrar un poco al derecho individual, al derecho a la libertad, que también tiene una serie de aristas. Hoy hay muchas opiniones de juristas y especialistas, ustedes dos son abogados. En el caso específico que hablaste de las inversiones, ¿verdad? Que hubieron problemas en el mundo y la va a haber. Hay una restricción, obviamente, de una ley que establece y tiene preeminencia sobre en este caso, sobre la Constitución, y muchas veces fruto de una suerte primigenia dentro de uno de los poderes del Estado, en este caso la autoridad sanitaria y de salud. Entonces, en el caso del establecimiento de una empresa, por ejemplo, doctor, que establece una sucursal o una sede, por ejemplo, en Ciudad del Este, que hoy está en una fase distinta al resto del país, por obvias razones que se entienden. El no libre tránsito de ciudadanos de las ciudades del país que no puedan ingresar a Ciudad del Este por las restricciones obvias que hubieron, generará necesariamente un impacto en la cuestión financiera de la empresa. ¿A eso te referís cuando hablas de situaciones de empresas o de inversiones que puedan verse afectadas económicamente en sus objetivos? Me refiero a eso, y el precedente más importante que hay a nivel mundial de demandas en materia de inversiones de empresas afectadas se da con la Argentina con motivo de esa crisis que vino después del año 2001 con la especificación. Exacto. Eso motivó que la Argentina sea... El famoso corralito. El famoso corralito. La Argentina terminó siendo el país más demandado del mundo en materia de arbitraje de inversiones en el CIADI. El CIADI es un centro en materia de inversiones cuya secretaría figura en Washington. Y bueno, que normalmente ahí se desarrollan los arbitrajes de materia de inversiones. Yo soy árbitro de inversiones, estoy yo en 4 casos, 2 que ya han concluido. Y lo que ocurrió en su momento en la Argentina es que esos casos finalmente el Estado adujo una cantidad de motivaciones bastante plausibles con respecto a por qué tomó las distintas medidas y por qué esas medidas entonces eran justificadas desde el punto de vista regulatorio. Sin embargo, en esos casos la Argentina terminó perdiéndolos casi en su totalidad, y el desafío que se plantea hoy día para el sistema es si estas medidas de los estados, que también son excepcionales, dictadas también a través de decretos de emergencia, etcétera, etcétera, si eventualmente ante una situación de pandemia en la que ya hay un problema de salud y no solamente un problema económico, si finalmente ahí estas medidas podrían servir, o sea, ser un justificativo para los estados que las adoptan. Y aquí el tema se vuelve muy interesante porque vos hablaste, Enrique, del tema de la libertad, el tema de los derechos humanos, derechos fundamentales. Argentina ya había tratado, avanzado argumentos en materia de derechos humanos en los casos estos que te estoy mencionando,
pero eran casos con un trasfondo económico y ahora hay un trasfondo de salud. Y entonces queda por ver qué decisión van a tomar los tribunales, porque es algo muy distinto tomar una medida de emergencia por alguna situación excepcional económica que tomar una medida por algo que ya está afectando potencialmente la salud de los ciudadanos. Como decíamos en la presentación, el valor jurídico vida tomó, por supuesto, una relevancia mucho mayor de la que de por sí tiene dentro del derecho siempre. Así Ahora, mismo. doctor, no quiero forzarte mucho a dar una preopinión por si tenés algún caso, pero personalmente, según tu formación jurídica, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Hay diferencia cuando la prohibición o la decisión del Estado tiene como argumento la cuestión económica con respecto a cuando tiene, como ahora, la cuestión, un trasfondo de salud o de proteger vidas de sus ciudadanos? ¿Vos como árbitro marcás una diferencia? Es una pregunta muy interesante y no tiene una única respuesta. No quiero evadir la pregunta, pero mucho depende también de cómo los estados se manejan en estas situaciones de crisis, porque los estados que son predecibles en sus regulaciones, si sus regulaciones no son excesivas, si sus regulaciones son transparentes, siguen un proceso de elaboración transparente y también de comunicación transparente al ciudadano, si no son medidas excesivas para el mal que se quiere evitar. O sea, hay una cantidad de cosas de la conducta de los estados y hay que tener mucho cuidado. Los estados tienen que tener realmente mucho cuidado, entre ellos el Paraguay, porque Paraguay suscribió una cantidad de estos tratados bilaterales de inversiones. Entonces las medidas, todas las medidas que se tomen, si llegan a ser eventualmente abusivas, arbitrarias o no transparentes, pueden exponer la responsabilidad de los estados. También es muy importante cómo se estructuran las relaciones cuando hay contratos de inversión en los que el Estado firma, cuando el Estado concede una obra pública o lo que sea, depende de cómo eso está estructurado, hay que redactar bien esos contratos y eso también va a terminar afectando en algunos casos los arbitrajes que se puedan presentar. Entonces, y por último, los tratados de inversión de última generación ya contemplan expresamente problemas de derechos humanos y otras cuestiones, por ejemplo, el poder de policía de los estados. No sé si ustedes se acuerdan del problema que hubo con Philip Morris y Uruguay. Uruguay le demandó, Philip Morris le demanda a Uruguay porque consideró que la forma como Uruguay le estaba permitiendo a Philip Morris promocionar sus cigarrillos. ¿Se acuerda? Con la cajetilla del hombre ya con el entubado, la máscara y compañía, consideró que eso finalmente era ya algo abusivo y violatorio. Y el tribunal en ese caso le razón a Uruguay. Dijo que entraba dentro de lo que es el poder de policía. Y Uruguay, bueno, en ese caso también obviamente obró de una manera también que el tribunal terminó entendiendo como no abusiva y transparente. Entonces son cuestiones que hay que tener muy en cuenta, que no siempre se las tiene presente. Perfecto. Bueno, vamos a seguir dialogando. En el próximo bloque vamos a entrar en detalle sobre un planteamiento que es muy interesante y que ojalá pueda tener andamiaje en nuestras cámaras legislativas y que tiene que ver con un reordenamiento jurídico que está proponiendo CEDEP y que desde el punto de vista de nuestra formación del derecho me parece absolutamente necesario y urgente en Paraguay. Pero eso a la vuelta de la pausa. Vamos con Renato. Es melancólica la guaraña. ¿Te gusta nuestro violinista, doctor? De primera nuestro violinista, muy bueno. Muy bien. Enrique, tenías una consulta antes de entrar al siguiente tema. Mi querido Andrés y mi querido doctor, la pregunta que todos nos hacemos hoy, estuvimos un poco participando de algunas líneas, algunas editoriales en algunos periódicos en el mundo,
hablan sobre esta dicotomía que existe. En primer lugar, hay gente, politólogos y analistas del Estado de Derecho, juristas, que hablan de que en realidad hay un rompimiento del equilibrio de los poderes que establece Montesquieu, porque hoy hay una preeminencia del poder ejecutivo sobre los demás, por la cuestión de la pandemia específicamente. Y Andrés me alumbró que en este caso hubieron en el mundo dos hechos significativos que marcan un poquitito restricciones a las libertades individuales y a los derechos del individuo. Uno que ocurrió después del 11 de septiembre, obviamente, donde hubo una exacerbación de la cuestión de seguridad y en pos de la seguridad nacional fueron, no diría violados, pero fueron, digamos, de alguna manera incriminados los derechos individuales, los derechos a la localización, a la identificación y una serie de cuestiones que antes no eran de esa manera. Subirse a un avión era distinto. Y hoy con la pandemia también. Y surge la pregunta, doctor, que tiro un poquitito para la reflexión aquí entre todos. ¿Hasta qué punto las libertades o los derechos individuales pueden cederse en pos de los derechos de la salud y de la vida de la población? ¿Eso se maneja, doctor? ¿Escuchaste eso? Claro, bueno, lo que ocurre es que los sistemas constitucionales van dando distintas potestades a los diferentes poderes y la cuestión pasa a ser si esas potestades están siendo ejercidas de manera adecuada o no, si esa discrecionalidad que se está ejerciendo no se vuelve en arbitrariedad. Entonces ahí, incluso cuando los estados toman medidas de índole sanitaria, y no me refiero solo al Paraguay, sino en general a los estados en Latinoamérica, por ejemplo, lo hacen en virtud de regulaciones sanitarias y esas regulaciones sanitarias le dan precisamente a los poderes ejecutivos importantes potestades con respecto a medidas que se pueden tomar cuando hay situaciones de emergencia en este campo, ¿no? Entonces, es un tema, hay situaciones límite que realmente da para discutirlas y mucho. Y de paso, ya que estamos hablando un poquito hoy, presentaste ahí al comienzo, Andrés, lo que es el CEDEP, el Centro de Estudios de Derecho y Economía y Política, les comento que en el año 2022 se va a llevar de una manera histórica en Asunción un congreso de la International Academy of Comparative Law, que es el máximo gremio académico mundial. El último congreso fue en Fukuoka hace un par de años, más de 1000 académicos abordan un amplio espectro de temas, tanto del derecho público, privado, nacional e internacional. Y uno de los temas precisamente que van a estar en la agenda de varios reportes que se van a presentar aquí en Asunción en 2022 tiene que ver precisamente cómo los estados están reaccionando ante medidas que pueden ser interpretadas como restrictivas de la libertad individual. Y ahí yo te diría que es muy importante en la formación del abogado y también en cuando un juzgador tiene que evaluar un caso, el uso apropiado del derecho comparado, porque el derecho comparado te puede dar una indicación clara. Si una medida, por ejemplo, que adopta un país es una medida que normalmente la adoptan otros países, es muy difícil juzgar su arbitrariedad, salvo que esa medida en particular esté violando algún punto específico de tu sistema jurídico, pero normalmente ese no es el caso. Normalmente uno tiene una cuestión interpretativa amplia y uno puede tomar una decisión en un sentido u otro. Y ahí en esos casos es que el derecho comparado se vuelve muy útil, ¿no? O sea, en este tipo de situaciones en particular, ¿qué medidas normalmente toman los estados? Claro, el temor de los sociólogos, sobre todo, creo con lo que uno les cupo la oportunidad de hablar, guarda relación más con el retorno de algunos sistemas totalitarios, policías en la calle, los militares en la calle, algo que se vio muy comúnmente al inicio de la pandemia, hablamos de marzo, abril y alrededor del mundo. Entonces ahí como que aquella gente que vivió los procesos setentistas, ochentistas y que le quedó ese temor, bueno, entonces alzó un poco la voz diciendo cuidado con esto porque se pueden entusiasmar los gobernantes de turno en algún país y seguir manteniendo ya sin una justificación adecuada ese sistema totalitario. Por ahí más o menos viene el temor, ¿no? Totalmente, y hay sociedades reconocidas por su gran civismo, como por ejemplo la uruguaya, en Sí. que mucho de lo que eventualmente ocurrió con respecto a la pandemia ya fue de ejecución espontánea por parte de los ciudadanos. Ahora hay veces que para ejecutar medidas que el Estado se ve obligado a tomar, muchas veces tiene que hacer uso también del poder que tiene De la coacción. coercitivo. Entonces
Depende mucho de qué tipo de situaciones, a qué nos estamos refiriendo en cada caso y también qué tipo de acciones tomó el Estado con respecto a ese caso en específico. Pero sí, esto genera y va a seguir generando en el tiempo situaciones, reclamos eventualmente por violaciones de derechos humanos, por ejemplo, que puedan... Andrés, dijiste que al inicio obviamente de la pandemia surgieron ese tipo de restricciones, ese cuidado, esas reminiscencias un poco autoritarias o atávicas a nuestra cultura, sobre todo en el Paraguay. Y hay un conflicto, Andrés, vos, te pregunto vos, porque Andrés es un árbitro también del derecho para mí, doctor, y Andrés, ¿vos crees que hubo en el Paraguay las medidas, por ejemplo, vos hoy salís, hay hoy una suerte de toque de queda o restricciones al movimiento, a las libertades? Si hoy me agarran a mí en la calle, esta fuerza de ley tiene, el argumento jurídico realmente de privarme de mi libertad, o es una sanción la que puede generarme? ¿Eso de alguna manera atropella o no mis libertades individuales? No, lo que pasa es que si estás violando un decreto, que es una norma vigente en este momento, entonces hay un procedimiento que cumplir. Si dentro de ese procedimiento te tienen que demorar, bueno, te tienen que demorar, pero tampoco hay una sanción de pena privativa de libertad por ese incumplimiento, ¿verdad? Generalmente el 99% de los casos de la violación de decretos termina con un criterio de oportunidad o con una salida procesal adecuada, ¿verdad? Claro, porque no hay pues esa reglamentación específica. ¿Sabes qué sucedió en Chile? No, hay dos leyes, el Código Sanitario y el Código Penal contienen normas que tienen que ver con la violación de este tipo de... Y Andrés, en Chile ocurrió esto, que a lo mejor aquí todavía no sé. En Chile se da un ejemplo en la cuestión específica del tema. Se le agarra a una persona fuera del toque de queda sano. Y sus responsabilidades son distintas a las que si se le agarra en toque de queda a una persona que tiene coronavirus o está enferma de coronavirus. Ambos, imagínate el debate que se puede dar. Ambos tienen la misma sanción. No, pasó hace poco en Paraguay, cuando en una comisaría hubo una persona que estuvo contagiada, se escapó. Y después se dieron cuenta que había 10 de los presos de la comisaría también ya se habían contagiado. Increíble. Y algunos policías de la misma comisaría, ¿verdad? Sí, exacto. Se convirtió en una COVID-saría. Hay que darse cuenta también que ocurrió algo. En la Edad Media teníamos la jurisdicción del Papa, la jurisdicción del Rey, la jurisdicción del Emperador, la jurisdicción del señor feudal. Y lo que tenemos con la nacionalización del siglo XIX, sobre todo con mucha fuerza en el siglo XIX, es una concentración plena de soberanía por parte de los estados, tanto con respecto a la capacidad para legislar como con respecto a la capacidad de juzgamiento. Y eso ya no está ocurriendo hoy día. Hoy día, cuando hay violaciones del derecho, en materia de derechos humanos, los estados pueden estar expuestos a jurisdicciones que ya van más allá de sus confines y a responsabilidades en los tratados en materia de derechos humanos. Y es lo mismo que pasa también en materia de inversiones. Si el Estado toma medidas arbitrarias, eventualmente, que terminan afectando las inversiones, porque el decreto se excedió, fue arbitrario, no fue transparente, finalmente también termina respondiendo internacionalmente. Y así está pasando también con el tema penal, con la Corte Penal Internacional, y es un fenómeno nuevo, creciente, que también los sociólogos, politólogos deberían también, obviamente, tener muy en cuenta en sus raciocinios, ¿no? Bien, vamos a otra pequeña pausa y enseguida seguimos conversando con el doctor José Antonio Moreno Rodríguez, presidente del CEDEP. Brillante, como siempre, Renan. Bien, bueno, hay un tema, doctor, que verdaderamente es muy interesante y que creo que hay que empezar a darle andamiaje, que tiene que ver con un reordenamiento jurídico. Hoy se pierden las normas en Paraguay. Hay instituciones que ni siquiera saben cuáles son las normas que le rigen, o cuáles exactamente son, ¿verdad? O cuáles son todas las que le rigen. Entonces, hay una propuesta del CEDEP para tratar de reordenar jurídicamente. Háblenos un poquito de eso, doctor. Así es. El CEDEP, bueno, el CEDEP
Como les dije, muchas cosas, tiene proyectos de capacitación, tiene convenios con una cantidad de universidades, trajo acá una cantidad de programas en distintas materias del derecho. El CEDEP es una fundación, para los que me conocen y me conocen en el rol de abogado, les cuento, sí, yo soy abogado y de hecho yo vivo de la profesión, yo soy un abogado de empresas, pero el CEDEP es un aporte que hacemos un grupo de académicos comprometidos con cuestiones relacionadas al futuro jurídico del país, ¿verdad? Y lo que hacemos es traemos programas de muy alta calidad, normalmente con académicos de primer nivel y vinculaciones con universidades también de mucho prestigio. En el caso concreto de tu consulta, Andrés, el CEDEP tiene un convenio con la Universidad de Buenos Aires. Con la UBA. La UBA de los años 90 viene desarrollando una metodología y un programa informático para lo que sería el reordenamiento de normas, que les voy a explicar dentro de un rato lo que es. Y de hecho ya hubo experiencias muy exitosas en la Argentina. Por ejemplo, Macri, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la Ciudad de Buenos Aires tiene realmente un universo normativo muy importante. Macri fue el primero en implementar a nivel político, por así decirlo, esto que es un proyecto exclusivamente académico. O sea, consiste en, no es inventar nada nuevo, no es proponer nuevas normas, nuevas leyes, nada, sino que simplemente tomar todo lo que se tiene. Imagínense ustedes Paraguay después de la guerra grande del 70, la cantidad de leyes, decretos leyes, resoluciones, ordenanzas a nivel municipal, etcétera, que existen hoy día en el país. Y esas leyes, esas resoluciones, ordenanzas, decretos leyes van saliendo en el tiempo, muchas veces sin la coordinación debida, muchas veces no se hacen derogaciones o se hacen derogaciones mal hechas. Hay un ejemplo, se quiso cambiar, y eso está en una de las láminas que vi que estaban proyectando ahí algo. Sí. Hay un ejemplo de una ley que quiso cambiar algunos artículos del Estatuto de la UNA, de la Universidad Nacional de Asunción. Sí, sí. Y el último artículo decía, derógase el Estatuto de la UNA. Ah. Y eso, por ejemplo, surgió de un estudio que nosotros hicimos y nos dimos cuenta de que por varios años la UNA estaba derogada. Técnicamente estaba sin regulación, porque esa norma había derogado, y así uno se encuentra con varios bloopers jurídicos, por así decirlo. O coexisten dos normas contradictorias. Claro, después hay otras normas que ya cumplieron su objeto, hay normas de plazo vencido, hay normas que van generando distintas jurisdicciones superpuestas, y eso puede presentar hasta problemas de constitucionalidad, porque si yo tengo un problema del consumidor en el que me puedo ir a la municipalidad, al Ministerio de Salud, a la SEDECO, hay un problema de jurisdicción superpuesta que puede generar hasta una cuestión de constitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que busca este proyecto? Este proyecto busca arreglar el desorden que existe en materia normativa en los países. El CEDEP firmó un convenio con la Universidad de Buenos Aires, y en ejecución de ese convenio ya tuvimos algunos programas pilotos que funcionaron muy bien. ¿Cómo hacemos para que eso aterrice acá, doctor? ¿Cómo hacer para que ese proyecto pueda cobrar fuerza aquí? ¿Lo están trabajando? ¿Están haciendo algún tipo de reunión? ¿Están viendo la manera de instalar ese debate a nivel nacional en las dependencias, obviamente, fundamentales? Lo aterrizamos de varias formas. Por ejemplo, ya vinimos haciendo muchos programas académicos de concientización y capacitación. Llegamos a organizar, por ejemplo, cuando estaba en vida el profesor Telechea, era el rector de la Universidad Católica. Hicimos un posgrado, por ejemplo, con la Universidad Católica del tema. Después hicimos distintos programas también con universidades y el propio CEDEP, distintas capacitaciones. Entonces, hoy hay mucha gente que ya vio y ya escuchó cómo funciona esto, por un lado. Pero por otro lado también, en un convenio que se tuvo con la asesoría jurídica de Presidencia, en su momento era el asesor jurídico Godoy, el CEDEP lo que hizo fue trabajó en lo que fue después un decreto. Hay un decreto del Poder Ejecutivo que establece los cánones, cómo tiene que dictarse una reglamentación del Poder Ejecutivo, cómo tiene que redactarse un artículo, cómo se dividen las leyes, las derogaciones de qué manera se hacen. Hay todo un manual que fue muy trabajado con muchos académicos, involucrando a mucha gente de muchos sectores, y eso finalmente está plasmado en un decreto que hoy día está vigente. Eso quiere decir que si el Ejecutivo quiere presentar un proyecto de ley al Congreso, por lo menos técnicamente o teóricamente los expertos del Poder Ejecutivo deberían atender a lo que dice ese manual de cómo hay que redactar una norma, una ley,
y también cómo hay que hacer las derogaciones. Entonces, por un lado, ese es un componente del proyecto que ya está finalizado, incluso hay un decreto del Poder Ejecutivo. Eventualmente lo ideal sería que también ese mismo decreto sea compatibilizado con alguna regulación que el Congreso dicte. Vi que hay una iniciativa muy interesante ahora en el Congreso también de tener un manual de elaboración de normas y es muy importante que eso se haga también en coordinación. Pero mucho más allá hay ya programas específicos de implementación. Por ejemplo, se trabajó con las normativas en materia comercial y de inversiones. En el Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, se detectó de que hay más de 1.500 entre leyes, decretos leyes, resoluciones, etcétera, y este proyecto llegó a comprimirlas en 900 y pico. Imagínense, un tercio de lo que era la regulación en materia de comercial y de inversiones era grasa. Y lo que pasa en materia jurídica es lo mismo que pasa con la economía. Cuando hay un exceso de circulante en economía y una inflación, así mismo, es menor el valor del dinero. Y lo mismo pasa con la seguridad jurídica. Cuando hay un exceso de normas, hay lo que se conoce hoy día ya en la jerga de los juristas como una inflación legislativa que termina afectando contra la seguridad jurídica, contra la transparencia, contra el acceso a la información de parte del ciudadano. Entonces realmente este es un proyecto que sí se va extendiendo a otras áreas, que ya hemos trabajado en alguna de ellas, pero el día en que esto se haga a nivel nacional, en las distintas reparticiones, en los distintos municipios y compañías, esto va a terminar siendo la reforma jurídica más importante del país. Porque es lo que va a traer definitivamente... Va a tener un impacto transformador eso, doctor. Más que, bueno, obviamente transforma un sistema jurídico lleno eleva su calidad. De inconsistencias, eleva notoriamente su calidad, resguarda lo que sería la información, porque hoy día los equipos del CEDEP se han ido, por ejemplo, a los archivos viejos de presidencia, esos decretos de 1900 y compañía, ajados, ya... Falta todo una eso, digitalización claro, adecuada. eso se digitalizó, también cuando se analizó la normativa, por ejemplo, en materia de energía y de minas, habían decretos, resoluciones de compañía en el piso, había gatos dando vueltas ahí por el... Pues toda esa información hoy día está resguardada. ¿Esto qué haría eventualmente? Haría realidad el gobierno digital, porque uno tendría digitalizado de manera fidedigna todo lo que se está perdiendo hoy día en los archivos y compañía, pero por otro lado arreglaría también ese gran desorden que hay y tendríamos un sistema jurídico eventualmente mucho más compacto, mucho más manejable, arreglándose la pata normativa, por así decirlo, de la seguridad jurídica, porque obviamente nos estamos ocupando siempre mucho del problema de la reforma de la justicia, de mejores procesos de selección de jueces, etcétera, pero esta es una pata también clave, capital. Andrés, siempre hablamos de la reforma del Estado. Y la reforma del Estado pasa por ese reordenamiento jurídico que es fundamental, porque da los parámetros, establece el Estado de Derecho y en esa calidad de la seguridad jurídica que es fundamental. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a una última pausa y enseguida volvemos con más Bocas del Tiempo. Muy bien, estamos de vuelta para el último tramo, los últimos minutos de esta edición de Bocas del Tiempo, hoy con un invitado muy especial. Es un honor realmente tenerlo al doctor José Antonio Moreno Rodríguez aquí en Bocas del Tiempo. Doctor, ¿cómo está el futuro
del derecho paraguayo. Me refiero a los estudiantes de calidad, no me refiero a la cantidad, porque si vamos por la cantidad, el futuro está recontra asegurado, hay más abogados que cualquier otra profesión en este país. Me refiero a aquellos que realmente pueden marcar un derrotero importante y aportar realmente en el futuro a la patria. Vos que sos docente y que abrazás la docencia con fuerza, sos académico y que estás en ese mundo, ¿cómo ves a la juventud paraguaya para el futuro? Yo creo que tenemos un futuro muy esperanzador. El año que viene estoy cumpliendo 30 años en la docencia. Desde el año 1991 me llevó el finado profesor Ramón Silva Alonso a la cátedra de obligaciones. Y en estos 30 años realmente me crucé con alumnos realmente excepcionales, brillantes. Y desde el año 2009 estamos haciendo un experimento, por así decirlo, con los alumnos. Empezamos con los alumnos de la Universidad Nacional, apoyados por el CEDEP. Y luego también se sumaron los alumnos de la Universidad Católica. Y lo que terminó ocurriendo desde el año 2009 hasta hoy es que muchos de los mejores alumnos de estas dos universidades, sobre todo que son universidades insignias aquí en Paraguay, están participando de unas experiencias que son las simulaciones de arbitraje. Y van y compiten, por ejemplo, a Viena en inglés, o van y compiten a Madrid, o compiten en competencias latinoamericanas. ¿Estudiantes todavía? Estudiantes desde segundo hasta sexto año, pero varios de ellos, imagínate, estos que son en 2009, la UNA y la UCA. Para que tengan una idea, la UNA, en una de las ediciones de la competencia de Viena, ante más de 300 de las mejores universidades del mundo, se eliminaron las mejores universidades de Estados Unidos, no pasó de fase ninguna universidad española, y la UNA llegó a rondas finales. Mira. En la competencia de Madrid, por ejemplo, ante las mejores universidades de Iberoamérica, la UNA ganó el mejor premio a la mejor memoria de demanda, por ejemplo, al mejor escrito de demanda. En la competencia... ¿Recordar los nombres de esos estudiantes? Sí, son estudiantes que algunos están trabajando hoy día en Nueva York, otros fueron a París, pero muchos de ellos están aquí en Paraguay y están ocupando lugares, espacios de liderazgo, en el sentido de que son influyentes en sus estudios jurídicos, hay gente que está también empujando de abajo para arriba una transformación muy necesaria. Ellos manejan hoy día los códigos de cómo se lidia con los distintos, porque la excusa es el arbitraje para hablar en general de cómo se maneja el derecho, cómo se lo argumenta de manera oral y de manera escrita. Y muchos de ellos también son relatores. Y de hecho Paraguay tiene, si ustedes entran en una base de datos que se maneja desde Roma, unilex.info, van a ver que hay más de 20 fallos paraguayos mencionados con destaque en esa página, entre ellos 4 fallos de la Corte. Y son relatores de la Corte y de varias cámaras de apelación que dictaron estos fallos, estos ex estudiantes que precisamente llevan después todo eso aprendido a todas estas instancias en las que ellos pueden de alguna forma influir. Obviamente la decisión la toma un magistrado, pero el magistrado muchas veces se recuesta en las investigaciones que hacen sus asistentes, sus relatores. Y en ese sentido Paraguay tiene sentencias muy modernas y muchas de ellas, incluso lo ha dicho el propio Alberto Martínez Simón en un evento que tuvimos hace poco, dijo que uno de estos casos que son muy famosos en Roma, o sea a nivel mundial, el relator era un abogado, Marcos Otazú, me pediste el nombre, sí. Él fue el relator que trabajó en el primer borrador de esa sentencia. Marcos Otazú hoy día está trabajando en un gran estudio de Nueva York, es un abogado muy reconocido, uno de los egresados de este tema. Qué esperanzador lo que contabas, doctor. Sí. Le quiero pedir, y te pido permiso, doctor, es obligatorio en estos días, a esta hora, revisar el Twitter del Ministerio de Salud. Le pido al señor director a ver si ya lo tenemos, creo que acaba de salir. Allí está, procesamos 2.835 muestras, dice 644 positivos, 642 casos comunitarios, 2 del exterior, todos aislados. Lamentamos informar 16 fallecidos. Hay un total de 247 fallecidos ya aquí en Paraguay, 280 están internados, 67 de ellos están en unidades de terapia intensiva, 251 recuperados, suman más de 8.000 los recuperados y los casos confirmados 14.672. Un número alto otra vez de fallecidos, así que le instamos a la gente que siga tomando sus precauciones y respetando
el modo COVID de vivir para evitar ese contagio. Doctor, por Lo último, los Enrique. pocos segundos que nos queda, doctor, Sí. ¿cómo es el arbitraje paraguayo? ¿Qué es de lo que produjo la experiencia de los casos de arbitraje más emblemáticos del Paraguay, de lo que vos sabrás? ¿Tenemos árbitros de deporte internacional, por lo que vos hablas? ¿O Paraguay necesariamente va a recurrir a árbitros internacionales en una disputa, digamos, en defensa de intereses de tratados internacionales, por ejemplo? Mira, en mi experiencia particular, yo estoy como árbitro del CIADI, por ejemplo, este mecanismo cuya secretaría funciona en Washington. Yo estoy como árbitro en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, activo también un caso muy importante llevado a cabo ahí. Estoy como árbitro de la Corte Internacional del Deporte, el CAS, ¿verdad? El Tribunal Arbitral del Deporte. En mi estudio jurídico nosotros llevamos adelante como abogados de parte casos nacionales y también casos internacionales. Entonces, realmente hay un campo y el campo no se limita a lo que es el Paraguay, va más allá del Paraguay. En el Paraguay están habiendo ya cada vez más casos arbitrales y un aspecto fundamental de la reforma de la justicia que tampoco se habla es introducir más fuertemente el arbitraje, porque es el medio normal de solución de controversias comerciales en el mundo. Y aquí podría descomprimir por un lado la justicia de una manera importante y por otro lado agregar también un valor cualitativo importante, porque en lo que se resuelve en arbitraje muchas veces cuando las cuestiones son muy técnicas termina siendo también algo de una calidad superior a la que uno podría esperar de alguien que no maneje temas que son muy complejos y muy puntuales en ciertas áreas específicas, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por venir, valoramos mucho tu tiempo, tu conocimiento y la calidad de compartirlo. Muchas gracias, doctor. Un placer tenerte con nosotros hoy. Vamos seguramente a tener y a seguir conversando sobre el tema. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Andrés. Realmente la pasé muy bien. Así que, bueno, realmente un Va gusto. a haber una segunda oportunidad. Sí, señor. Gracias, nos vemos en 8 días.